Muy bien, pues vamos a esta segunda sesión del arte de la codependencia, en donde hay una pregunta sumamente importante vinculada a las adicciones, y esta pregunta no es una a la que me atribuya, sino pertenece al experto en adicciones Gabor Maté, que dice: no me digas por qué la adicción, sino por qué el dolor. Entonces, es esta discusión en términos de dolor o cómo gestionar el dolor, en donde surge la noción de codependencia. Hicimos una discusión introductoria la semana pasada sobre aspectos de construcción de identidad que son sumamente importantes, y de proyección o representación de la realidad emocional, o de la realidad en su aspecto emocional. En este orden de ideas, en la construcción de identidad, mencionamos aspectos ciertamente complejos de la psicología budista, pero vamos a tratar de sintetizar de una manera comprensible. Esto es, imaginen el rostro de una persona como estas computadoras que con cientos o miles de fotos hacen la imagen de alguien con base en algoritmos, juegan con cálculos de sombras, y cientos de fotos de pronto hacen la imagen de alguien. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Bueno, de manera similar en esta analogía, nuestra imagen, nuestro rostro está hecho de múltiples personas, está hecho de múltiples eventos en nuestra vida. De tal manera que, si esta analogía les pareció compleja, imagínense que se toman ustedes una fotografía y hacen de su fotografía un rompecabezas de, digamos, 1000 piezas, pero que cada pieza de rompecabezas está hecha de eventos en sus vidas, o vamos a llamarles, que esto lo vamos a ver en la tercera parte, está hecho de eventos a partir de interacciones. Es que está llegando gente, Mila, ¿para qué? Gracias. Y estas interacciones son los rostros de la identidad. ¿Qué discutimos en términos de nuestra construcción? Dijimos que la construcción de la identidad es algo dinámico, es decir, cambiante. No somos los mismos cuando tenemos 5 meses de edad, 5 años de edad o 50 años de edad. Y cómo en sí mismo aquello que se afirma en la psicología pseudocientífica, no quiero decir que no sea científica, hay aspectos terapéuticos y psicológicos sumamente bien cimentados, pero acá mencionaba la semana pasada de cómo hay reciclaje de citas de pensadores que nunca leímos, que de pronto masticamos ideas que ni siquiera tenemos bien asentadas, y en donde todo se vuelve una especie de cornucopia, una especie, mejor dicho, de cóctel, ¿verdad? Con muchos ingredientes, pero que lo único que buscamos de ese cóctel es que tenga el color y que tenga de alguna manera textura, pero no hay sustancia, no es igual. De tal manera que pasamos el tiempo reciclando ideas como inteligencia emocional, el niño interior, el perdonar, ideas de muy valiosas y respetables, pero no universales, como los 12 pasos en términos de adicciones. Bien, entonces,
En este sentido, por supuesto que hay una formalidad científico-social cuando hablamos de codependencia, pero también está el materialismo terapéutico, cosas que no son ponderadas, que no son estudiadas a profundidad, y todo se vuelve este melange, esta mezcla que pierde uniformidad. Y podríamos decir también formalidad. Dicho esto, el punto de discusión, aunque hicimos una introducción general la clase pasada, es esta co-construcción de la identidad. Estamos co-construidos en otros, en situaciones. La semana anterior argumentamos de cómo representamos la realidad o esta identidad a través de las emociones aflictivas. ¿Recuerdan? Deseo obsesivo, raga, agresión, dvesha, confusión, avidya. Esto ya lo habíamos ponderado. Y en términos de rostros de la identidad, aquí, si bien ya entendimos que la identidad es una co-construcción, está hecha a partir de múltiples factores, aquí hay un aspecto, una tercera reflexión que es la parte dialógica. ¿Qué significa dialógica? Diálogo. En otras palabras, estamos dialogando en todo momento en aquello que llama la psicología budista volviendo al punto 2 de la proyección interna y la proyección externa. ¿Qué es la proyección interna? El mundo de nuestros pensamientos. ¿Cuál es la proyección externa? Las interacciones con otros a partir de esos pensamientos y a partir de esas emociones. Así que pudiéramos encontrar en este tercer punto, haciendo una síntesis o un acotar de lo que dijimos la semana pasada, que nos encontramos constantemente en este diálogo. ¿Cuál es este diálogo? Aquel que establecemos con nosotros mismos, que dijimos de manera irónica la semana pasada, las manas. ¿Recuerdan? Sí mana, no mana, etc. Y todo el tiempo estamos diciendo esto me gusta, esto no me gusta, me veo bien, me veo mal, mi vida es un desastre, mi vida es acertada, esta persona te conviene, no, no te conviene, etc. ¿Verdad? Así que esta co-construcción es porque también dialogamos con alguien no existente, que es una realidad representada, representativa. Bueno, entonces sí es un reto la experiencia en línea, pero creo que vale la pena. De tal manera que cuando nos encontramos en esta co-construcción de la proyección interna, este diálogo con nosotros mismos sobre una realidad representada, una realidad proyectada, a su vez vamos a establecer un diálogo con el mundo externo. Nuestra comprensión más íntima, más personal del mundo es un diálogo con nosotros mismos. Traducción: como yo siento el mundo, es como yo dialogo conmigo mismo, de tal manera que la posibilidad de interacciones que puedo tener con otros, no nada más en las personas que pueda elegir para casarme o la carrera que pueda elegir o la decisión de vida que pueda tomar. En este contexto tiene que ver con... Vale. Bien, en donde no se trata tanto de cuánto ni cómo conocemos a personas, sino cómo nos conectamos con las personas. ¿Esto qué significa?
Lo que significa es que si al interactuar con otros nos volvemos víctimas, ¿por qué elegimos una relación determinada con una persona y no con otra? Si fuera esa relación con la misma persona, ¿por qué toma una dinámica particular, vamos a decir, violenta o descalificadora o bien controladora o una en donde haya una especie de semi-esclavitud, una donde pueda haber respeto, una donde pueda haber libertades, donde pueda haber diálogo? Eh, Toda esta idea, todos los umbrales y posibilidades en términos de rostros de la identidad, tiene que ver con las dos o los dos tipos de proyección, la proyección interna y la proyección externa. ¿Queda clara esta parte? ¿Cuál es la proyección interna? La proyección dialógica, lo que dialogamos con nosotros mismos y nos preguntamos por qué dialogamos con nosotros mismos. Muy simple, porque estamos tratando de hacer sentido de quién somos. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Así que ahora sí, habiendo hecho una pequeña síntesis de lo discutido la semana pasada, también presentado de una forma muy general, entonces pasamos a la siguiente idea que comenzó con una pregunta. No me digas sobre por qué la adicción, sino por qué el dolor. No me digas cuál es la adicción, dime cuál es el dolor. Y este punto del dolor es sumamente importante. Médicamente se le llama trauma. Y trauma o la traumatización tiene una importancia central en la noción de codependencia. ¿Por qué? Porque la codependencia, definido de tantas y múltiples maneras, incluso la idea equivocada que el codependiente busca un adicto. No, el adicto busca un adicto. Pero si ya lo ponemos en términos más específicos, la persona traumatizada busca a otra persona traumatizada. Y que cuando hablamos de trauma, puede ser un sinónimo dolor. Y que por qué se le llama trauma y se sigue aceptando, siendo que trauma inicialmente fue una definición para algo físico, tiene un trauma. ¿Por qué? Porque la misma zona del cerebro se activa cuando hay un dolor físico que un dolor emocional. Y esto es sumamente importante. Bien, así que esta noción de trauma o de dolor, y esto es muy importante que lo podamos entender, son dos reflexiones en particular. La primera reflexión es en términos de dolor, que va a ir dialogando con todos nuestros puntos. Ese término de dolor es en términos de la construcción, y ahí agregaríamos humana, de la realidad. Luego, la representación, aquí lo pongo para dialogar con el dolor. Y 3, evasión. De tal manera que, ¿por qué la construcción de identidad humana es tan importante? Por el hecho que argumentamos la semana pasada, la crianza humana es la más lenta, dependiente
y pudiéramos decir delicada que existe en la especie animal. Es decir, tenemos células animales y en realidad gran parte de nuestras funciones fisiológicas son idénticas al de los animales, particularmente de nuestra subespecie, ¿verdad? Así que una crianza lenta, dependiente y delicada. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos comprobado de manera fisiológica. De hecho, hasta una guerra bacteriológica que ocurre entre el recién nacido y el entorno donde la leche materna es la primera inoculación. Son los primeros anticuerpos que recibe un bebé. ¿Por qué? Porque no está familiarizado con los gérmenes del aire. ¿Por qué? Porque no ha respirado aire antes. Bueno, desde esta primera reflexión hasta una dependencia particularmente importante hasta, vamos a decir, los 6 años de edad, que es cuando se termina, según el psicólogo John Barr, de construir aspectos de la memoria, no que no tengan memoria los niños antes, sino que aspectos de la memoria en un desarrollo importante a nivel cerebral, y se dice que hasta los 25 años el cerebro termina de desarrollarse en términos de las áreas OFC, órbito frontales. Y esto es muy importante. La corteza orbitofrontal, que es muy importante, OFC, orbitofrontal cortex. ¿Y por qué es importante esta corteza orbitofrontal? Vamos a verlo más adelante, pero lo mantenemos ahí por sus siglas en inglés, pero aquí suena un poco como a tos, ¿verdad? Bueno, al menos en voz, al menos en sonido. Así que tenemos un desarrollo fisiológico de enorme dependencia en la especie humana, a diferencia de incluso un primo no tan lejano, aunque a algunos no nos gusta que nos comparen con chimpancés, pero muchos consideran que hace 6 millones de años teníamos una abuela común. Bueno, habrá quien dice, no, perdónenme, pero tengo una conocida en la revista Vogue, ¿verdad? O Cosmopolitan, como que chimpancé. Bueno, no entremos en discusiones. De cualquier manera, un chimpancé, un cachorro chimpancé, o si les gusta un poco más humano, bebé chimpancé, su desarrollo fisiológico es inmensamente más veloz que el del humano, y el desarrollo emocional también es inmensamente más rápido porque no tiene ni el chimpancé ni ningún otro animal un área en la corteza orbitofrontal tan compleja como en el caso de los seres humanos. Claro que la tienen, no tan compleja. En un cerebro tan pequeño, imagínense la masa del cerebro de una ballena azul o de un elefante, condensa un procesador de información extraordinariamente único en la especie animal y que además consume el 25% de la energía de todo el cuerpo. El de la vaca consume el 5% de la energía, pues, ¿qué va a pensar? Está masticando todo el fregado día. En realidad no se cuestiona demasiado, ¿verdad? Sino básicamente ahí viene de nuevo, es decir, el pasto que se comió hace 15 días otra vez va hacia la boca. Más o menos como una gastritis existencial, ¿verdad? Pero bueno,
no es indispensable. Bien, entonces, en este sentido, nuestra crianza es claramente lenta, una dependencia fisiológica que probablemente pudiéramos hablar semanas al respecto, y delicada. Ahora, si pensamos que el cuerpo humano, y lo es sumamente delicado, la psique humana es aún más lenta, es decir, su desarrollo, mucho más dependiente y mucho más delicado. ¿Por qué? Porque hay un aspecto en la capacidad humana de las órbitas, la corteza órbito-frontal, en donde el mundo es una representación. En otras palabras, sí, es cierto, también el cerebro animal representa la realidad a través de sus sentidos, pero el punto aquí es que la representación humana ocurre con un área muy importante de su cerebro, que es un área del lenguaje emocional. Traducción. Claro que los animales tienen lenguaje. Se calcula que los delfines tienen hasta 3,000 palabras. Claro que los animales tienen sentimientos, anhelos, temores, incluso estrés, ansiedad. Tienen cortisol, adrenalina, pelean, huyen, se hacen los muertos cuando hay peligro, etc. Pero en el caso particular humano, el lenguaje toma un giro que ninguna otra especie tiene, que es la construcción de la realidad ficticia a través del lenguaje. Traducción: la mamá delfín no le lee cuentos a los delfincitos. No importa cuán complejo sea el lenguaje de las hormigas, que lo es, una organización complejísima, no se ponen a decir, ¿y viste a la reina que ni saludó cuando pasó? Ni se ofendió cuando le dije reina. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Por qué? Porque no hay en el lenguaje animal una construcción hipotética y, como dice el historiador Harari, él lo dice de una manera sumamente pedagógica, el ser humano es especialista en hablar de cosas que no existen. Pero esto es mucho más importante de lo que de llamarnos mitómanos. No, el humano se representa en el tiempo como lo formalizó Martin Heidegger. El ser humano, el ser y el tiempo, Sein und Zeit. El ser humano es capaz de representarse en el pasado y dialogar con el pasado diciendo, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, caray, y esto no lo hice, o si esto no me hubiera pasado, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Y es capaz de viajar en el futuro pensando, qué terrible va a ser mi futuro, mejor me lanzo de un balcón. O, con base en cómo esa persona me miró, creo que en el futuro la vamos a pasar bien. No entramos en detalles, ¿verdad? Porque luego, hablando de codependencia, es bien fregados, pero eso está en el inconsciente, ¿no? Hablando de construcción de discurso. No necesariamente, pero bueno. Esa es la idea. Y esta construcción de realidad, esta hipótesis, ¿qué significa hipótesis? Hipo significa bajo, es lo que se llamaría en tecnología como submarino, debajo del mar. No le van a llamar el hipomarino porque ya sonaría pues una cosa extraña, ¿verdad? Y tesis significa afirmación, lo que está debajo de la afirmación. La hipótesis es la preconstrucción de nuestra identidad. Es como nuestro deseo. ¿Cómo quisiera ser una persona feliz?
¿Cómo quisiera estar sano de mi pierna? ¿Cómo quisiera que llegara a este lugar de vacaciones la próxima Semana Santa? Esa es una hipótesis, obviamente no se dice así, le llamamos plan, ¿no? O le llamamos deseo, y si ya está muy difícil salir de vacaciones, ya le llamas decreto, ¿verdad? Bueno, pues decreto tener vacaciones, y decreto que me quieran, y decreto encontrar una persona en esta galaxia. Digo, es que ya se conectó Galaxy S9, entonces bueno. Pero en todo momento, con base en esta proyección o representación, es un diálogo, y esto no es una mera anécdota. Tiene mucha importancia en términos de codependencia. ¿Qué significa esto? Tenemos una lenta, dependiente y delicada construcción de la identidad, ya argumentamos sobre lo físico, fundamental, pero que en términos de representación juega un papel muy importante el cerebro humano, porque el cerebro humano no deja de hacer una hipótesis. No voy a entrar en detalle de la psicología budista, que es sumamente compleja. A este concepto le llaman paratantra, y el paratantra, traducido como la Shenhuang, la experiencia dependiente, tiene dos formas. Uno, lo que observas, como sonidos, olores, colores, tercera dimensión. Todo lo que ves allá afuera es un lenguaje estructural. Y luego el paratantra tiene un lenguaje cultural, que es lo que aprendes de ti, y algo que vamos a hablar más adelante como designación. Si te agarran a golpes, bueno, posiblemente dices, pues es que posiblemente merezco estos golpes por tarado, ¿verdad? Como quiera que fuere, pero son dos lenguajes ocurriendo. Lo único que quiero decir con todo esto es que hay una base muy sólida en la psicología budista. No voy a entrar en las tres naturalezas que muchos de ustedes estudiaron: Parikalpita, Paratantra y Pariníspana. Es naturaleza completamente conceptual, la naturaleza dependiente y la naturaleza o presencia completa o absoluta. Bueno, punto y aparte. ¿Por qué es importante también entender que hay una base formal en todo lo que estamos hablando? De tal manera que estas órbitas prefrontales estructuradas para viajar en el tiempo, y como decía Lacan, representarnos afuera de nosotros, el yo está representado afuera de nosotros. ¿Quieren ver un ejemplo? Te miras en el espejo y dices, me falta esto, me sobra esto, como quisiera esto, ay, qué mal, ay, qué bien, etc. Y ves a una persona feliz caminando y dices, maldita, ¿no? No te lo mereces, ¿no? Bueno, digo con la vocecita así de como quiera que fuere, ¿verdad? Y de pronto ya no soportas a alguien que se le ve tan feliz que dices unfollow, ya no la voy a seguir. Bueno. Como quiera que fuere. Dices narcisista, además de que viaja mucho. Bueno. Bueno, punto y aparte. De tal manera que nos encontramos con un hábito natural de ser la única especie animal que habla en todo momento de cosas que no existen. Y a eso le llamamos cultura. No es de que no exista, pero hasta la UNESCO le llama un intangible, ¿verdad? Porque no puedes tomar la cultura, ¿verdad? Es algo que a través del lenguaje vas acumulando y vas representando, de tal manera que aquello que se llama la construcción social de la realidad es algo donde no es poca cosa. Toma allí la idea que tenemos, por ejemplo, en el siglo XXI, bueno, son
100 años, vamos a decir, en los inicios del siglo XXI en el que estamos, es tan poderosa este intangible, este diálogo, esta construcción o co-construcción dialógica de la realidad, que damos por sentado, por ejemplo, el derecho de las mujeres. Y es inaudito, no es cierto. Pero piensen esto, hace 80 años. Todos así. Hace 80 años sí era inaudito. Y no porque esté pensando que hay un derecho o un no derecho de las mujeres. Vamos a decir en términos de los seres humanos. Antes del Tratado de Westfalia, que fue en el siglo XVII, si bien recuerdo, 1645-49, la guerra duró más tiempo. Pero es el momento en que se estaban peleando por el mismo Dios, ¿verdad? Hubo 7,5 millones de asesinados, un genocidio inusitado en el siglo XVII, y allí fue aquello que se preconiza como el nacimiento de las naciones, pero más importante, el nacimiento de los ciudadanos. Antes éramos siervos. ¿Qué significa? El ser humano era una mercancía que se compraba junto con terrenos, junto con castillos, junto con, vamos a decir, tierras. Así que en esta noción de la co-construcción de la realidad, nacen los ciudadanos, se comienza a pelear por derechos, la Declaración de los Derechos Universales. No estoy diciendo que necesariamente se cumplan, pero lo que estoy diciendo es que la transmutación de la identidad del ser humano, mujeres, hombres, inclinaciones sexuales, derechos para votar, derechos para trabajar, derechos para estudiar, derechos de réplica, son cosas que vamos construyendo con base en procesos dialógicos muy complejos. Ahora, ¿le salió una mano extra al ser humano? No. ¿Le salió una cabeza adicional? No. El cuerpo humano es idéntico al Sapiens Cro-Magnon, que tiene por lo menos evidencia en términos de huesos de 200 a 250,000 años. Obviamente que tenemos abuelas, abuelos, chimpancés, y, Australopithecus y Erectus, y etcétera, pero vamos a decir, esa réplica genética no ha cambiado en 200, 250,000 años, pero hemos cambiado en la construcción o la idea de nosotros mismos. ¿Por qué les doy estos datos? Porque es fundamental entender que la construcción de la realidad va a través de un lenguaje, va a través de un lenguaje que nos cualifica, que nos sanciona, que nos co-construye. Y si esto es cierto a nivel cultural, es muy cierto a nivel emocional, cognitivo, psicológico. De tal manera que ya lo discutía Platón en la República, en donde mencionaba que toma 3 generaciones y convéncelas de una realidad que ha existido de esa forma desde siempre, aunque sea una realidad construida en 3 generaciones, y la 4ª generación va a creer que siempre fue así. ¿Por qué somos tontos, bobos? No, simplemente es la condición humana de su extraordinaria dependencia, de su delicada construcción cognitiva y, dicho, ya se ha mencionado, de su muy lento proceso de construcción, tanto de identidad del mundo como de identidad de la realidad.
Juanse, cuando te conectes, busca tu micrófono para ponerlo en silencio. Gracias. De tal suerte que esto que ya está en estos puntos, pero aquí quise abrir algunos aspectos, ¿verdad? Incisos. En términos de la representación, aquí argumentamos dos aspectos importantes. Estoy buscando el color azul. Abajo de la compu. Gracias. Dijimos cultural y vamos a decir personal. Cultural en términos generales de que avances tecnológicos, realidades económicas, las revoluciones tecnológicas que ha sufrido el ser humano y que a su vez estos descubrimientos tecnológicos han cambiado radicalmente la imagen de sí mismo como individuo. Pongamos ejemplos clave. Ya no mencionemos el fuego, porque el fuego, de hecho, es, vamos a decir, es parte del ser humano o es parte del Cromañón. Si no, no hubiese subsistido. Pero pensemos en, olviden la rueda, la domesticación de granos, la domesticación de piedras. ¿Qué significa esto? Derretir piedras para sacar metales. La domesticación de animales. Y esta revolución tecnológica generó una transformación de ser humanos en pandillas, tribus, clanes y grupos pequeños, a comenzar a consolidarse en agrupaciones tan numerosas. ¿Por qué? Porque hay mucho grano, hay muchos animales porque se reproducen en el corral y al mismo tiempo tienes metales, ya no piedras que se rompen fácilmente y que hay que pasar mucho tiempo puliendo una piedra que se puede romper a la primera, entonces pasas mucho tiempo en un metal, pero va a durar por 3 generaciones. Así que esta revolución tecnológica hizo que el ser humano cambiara su manera de pensar en términos, pensemos, estratificación social, economía, sexualidad, conocimiento. ¿Qué es estratificación social? Mire, yo le voy a pagar parte de los granos que produce mi campo porque usted esté parado en la puerta para que nadie me robe. Y mire, yo le voy a pagar a usted para que haga esto o aquello. Entonces, esta estratificación social a partir de una revolución tecnológica que incluye el desviar ríos, empieza a crear, por dar un ejemplo, un cambio en el pensamiento de la identidad. Otro ejemplo, no estoy yendo en un curso de historia, otro importante ejemplo, máquinas de vapor. Las máquinas de vapor cambiaron la psique humana en aquello llamado revolución industrial, donde nació una clase nueva que no existía antes, llamada el proletariado. Los que tenían que atender a las máquinas. Entonces, no funcionaban solas. Entonces, se creó una clase en donde las máquinas tenían más importancia que el proletariado, entonces, bueno, generó cambios en la identidad ciudadana, en modelos de producción, etc. No les quiero decir, pero de esas revoluciones que también viene una revolución tecnológica en términos de primera generación de computadoras, primera generación de aviación, etc. Ya llegamos a una revolución industrial de cuarta generación que va a producir, según Harari, una nueva clase que es la clase desempleada. The useless class se le llama en inglés, porque las máquinas ya van a operar solas. Así que, bueno, y eso ya hablaremos, va a haber un curso de orientación vocacional para el siglo, no, para el siglo XXI, y solo se admiten personas a partir de 40 años. No es broma. No, ¿por qué? Porque va a haber una buena clase desempleada
en los próximos 20 años. Bueno. Así que, ¿de qué les hablé? Les hablé del agua, de domesticación, les hablé de máquinas de vapor y les hablé de pasos importantes tecnológicos que van revolucionando la representación del ser humano en la realidad y en los paradigmas incluso religiosos. Hoy en día estamos hablando de una biotecnología que va a transformar incluso el cuerpo humano y sus procesos biotecnológicos. ¿Por qué? Porque hay una tecnología biológica, pero ya la puedes alterar. Bueno, no me voy a ir mucho a futuro, solo quiero decir en términos de representación de la realidad que no es independiente porque nací bien libre. Yo nací como quise nacer. No, eres designado. Y este concepto es muy importante, que la representación tiene un aspecto de la palabra es un poquito escueta, designación. Somos designados culturalmente. No, yo soy bien independiente y soy darks. Bueno, como quiera que quieras ser, ¿verdad? Digo, esto hay que verlo en un video, pero es de broma. Es una designación que si se nacería esclavo en una época y contexto específico, esa sería tu representación. No, es que yo no me dejo. Bueno, a la quinta paliza, no que te la propinen a ti, sino a tu abuelo, a tu padre, madre, ¿verdad? Y a ti vas a creer que así se nace. ¿Vamos bien por allí o suena muy descabellado? Bueno, estamos acotando desde lo general y vamos a entrar a lo específico en términos de codependencia, pero esto es muy importante porque si se esperaban un curso de decretos de yo no me dejo y el lema de que más vale solo que mal acompañado, creo que son más inteligentes que esas mamarrachadas. Bueno, así que esta representación va al tema importante, donde ya tocamos rostros de la identidad dialógica. Aquí I should say, que es el punto 4, en realidad, dolor, evasión, porque el 3 está allí. ¿Qué es parte de esta identidad dialógica? Que es justamente lo que hablamos en punto 2 y punto 3, una representación y co-construcción. Bueno, siguiente punto importante, trauma, resquebrajamiento y obsesión. Aquí no vamos ya a hablar de la historia y de las revoluciones tecnológicas, políticas, sexuales, culturales, que no sean importantes, pero aquí ya estamos enfocados en un resquebrajamiento y obsesión. ¿Por qué? Hicimos ya, como dicen en la academia, a case. Ya hicimos un razonamiento con base a esta enorme, lenta, dependiente y delicada construcción de la identidad. Hablamos de la representación, pero no hemos tocado con suficiente detalle la noción, es el 5, evasión, de trauma. Y esto es muy importante porque trauma, como argumentamos, vamos a poner aquí, dolor, no va nada más por el hecho que pensaríamos que solo somos máquinas o solo somos dependientes o delicados. No, aquí hay algo mucho más importante. El lenguaje del ser humano tiende
no nada más a representarse a sí mismo en el pasado y en el futuro, como todos los días estamos con pensamientos, pero está en un caldero emocional, y este caldero emocional no es nada más apego por sí mismo, deseo, aversión, agresión o confusión, sino que va de la mano de las piezas del rompecabezas en donde estamos tratando de construir nuestra identidad. Piensen que este caldero está hirviendo y se está moviendo. Y ahí nuestras emociones que construyen nuestra identidad propia y la identidad del mundo. ¿Y por qué es importante este razonamiento? Por el hecho, no nada más que existe un trauma de pequeños, sino que puede existir un trauma transgeneracional. En otras palabras, estos golpes, este dolor al cual somos o hemos sido confrontados, puede ser un dolor donde nos duela, el punto número 1, la identidad. ¿Recuerdan? Y por consecuencia, la representación de la realidad propia, emocional y del mundo. Y de que allí podamos ir a una buena terapia o leer un buen libro o pasar por una buena reflexión para resignificar nuestro dolor. Pero todo eso ocurre en términos de comenzar, de acuerdo a la psicología budista, a cuestionar la rigidez de la identidad, la idea del alma inamovible, la idea de que yo soy yo, sino que estamos en este caldero. ¿Vamos bien? Bueno, aquí hay una pregunta urgente del señor Sebastián, entonces te paso el micrófono. Ya lo encendí, al final si gustas apagarlo, Sebas. No, que mi pregunta era que viene un video que en unos años puede ser que alcancemos la codependencia total por la tecnología que hay, por las máquinas que ya prácticamente pues, van a llegar a hacer todo por nosotros. Sí. De hecho, las compañías textiles ya se están manejando casi totalmente por máquinas. Entonces, si llegamos a una codependencia total gracias a la tecnología, ¿sería bueno o sería malo tener esa codependencia? Bueno, yo le llamaría una dependencia porque en este caso en particular es difícil decir si es malo o bueno. Es que puedes hacer un gran y buen uso de la tecnología, lo mismo que puedes hacer con la energía nuclear para proveer de electricidad a millones de personas, o puedes hacer una bomba de hidrógeno o una bomba atómica. Lo mismo que puedes usar las redes sociales o bien el Internet en general para un uso extraordinario de comunicaciones o simplemente para crear una nueva clase de individuos adictos y completamente vulnerables a las persuasiones de compra y persuasiones ideológicas y políticas, estéticas y éticas que ocurren en la red. Entonces, ¿es malo el Internet? El uso, depende del uso que se le dé. ¿Es mala la tecnología? Depende del uso que se le dé. Por eso, ante nuevos descubrimientos, hay o tiene que haber una nueva reflexión ética, moral, sobre cómo regular el uso de esa tecnología para un bien común. Así que, ¿qué sí podemos estar seguros que en los próximos 100 años el ser humano va a seguir necesitando? Va a seguir necesitando de apoyos psicoemocionales, como les quieran llamar. Pueden llamarle budismo, pueden llamarle yoga, pueden llamarle inteligencia emocional, pueden llamarle gestión emocional, pueden llamarle mindfulness. Lo que les garantizo es que en 20 años va a tener otro nombre y todos, ya me certifiqué, maná, ¿no?
Pero de cualquier manera, siempre habrá personas capaces y otras no tan capaces. No me refiero en desacreditar a personas, pero ciertamente hay personas calificadas que te pueden sacar un diente y otros que te pueden matar. También en lo emocional, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco para cerrar la idea. Gracias, Evas. Bueno, así que en términos de trauma, y aquí hay mucho que reflexionar. Trauma como un golpe físico, fisiológico, en términos de una definición médica, pero en términos psiquiátrico, psicológico, también se le llama trauma. Y qué curioso, porque antes no contaban con escaneos de encefalogramas electrónicos o magnéticos, no contaban con imágenes por resonancia magnética ni tampoco por emisión de positrones, los llamados MRIs o los PET scans, o también llamados los ECGs, ¿verdad? Los electroencefalogramas. Bueno, EEGs, perdón. Bueno. Pero le llamaban traumas, ¿verdad? Freud mismo utilizaba, aunque no enfatizó mucho ese tema, pero la noción del dolor, la noción que en estos escaneos que hoy en día, bueno, hace 20 años, contamos, muestran cómo el dolor emocional, psicológico, activa las mismas regiones en el cerebro humano. En cierto sentido, también puedes traumatizar ratones, monos, perros, gatos, cerdos. Sí, ¿verdad? Se pueden traumatizar en términos de estrés, pero llega a un nivel donde el paradigma en un animal no humano es sobrevivencia, ser aceptado por la madre, la ubre, ser aceptado por el calor de mamá pájara, ¿verdad? Y sí, se muestra cómo hay inmediatamente, cuando no hay afecto, hay una respuesta de shut out, de apagarse en el sistema inmunológico, en hormonas de crecimiento, en hormonas de relación, incluso para polluelos, cachorros, etcétera. Pero en términos humanos hay un tema muy importante que es la construcción de uno mismo, como ya argumentamos. Bien. Aquí es importante que la representación de uno, que es a través del lenguaje, y la representación del mundo a través del lenguaje, tiene detrás, en el trasfondo de nuestra corteza órbito-frontal y el sistema límbico, podemos estar profundamente traumatizados por cosas que no recordamos. De la infancia, o traumatizados, que una palabra muy coloquial, pero no equivocada, sería golpeados. Podríamos estar golpeados de eventos de la infancia o golpeados por algo que ni siquiera vivimos. Sí, es un trauma transgeneracional. Bueno, así que allí vamos a dejar este punto y vamos a entrar a un ejercicio meditativo, pero antes, si tienen alguna pregunta, voy a tratar de acotarla, responder brevemente para que entremos a también un ejercicio de práctica, como la semana pasada. Pueden preguntar, no nada más delatar a sus compañeros online, sino pueden también preguntar en el foro. Pellizcar a la persona de al lado si se está durmiendo. Ay, sí, seguro, ¿no?
De acuerdo, sí, todo el diálogo allí es sobre el micrófono. Entonces, ¿alguien más tiene alguna? Sí, paso el micrófono si gustas. Muy amable. Y está encendido si gustas apagarlo después. Bien, ¿podrías como elaborar un poquito más esta idea que dijiste que en una terapia lo que se hace es resignificar la identidad, ¿no?, de la persona? Y me estaba preguntando, ¿y por qué no el caldero emocional? ¿No sería un trabajo más efectivo, un trabajo más útil, trabajar en este caldero emocional, ¿no? No en estos lugares en donde la identidad, la construcción de la identidad fue traumática o está generando bueno, dolor? Correcto. En general, el sentido de una resignificación, como lo puede plantear la psicología budista desde 9 niveles distintos, ¿verdad? El nivel más personal y pragmático del sutta, se llama así, discurso, en un lenguaje llamado Pali. La resignificación desde la empatía, llamado Sutra Mahayana. De ahí entrar en niveles de Tantra que aquí se elaboran en 5 niveles adicionales. No voy a entrar en detalles, pero es Kriya, Ubaya, Yoga, Maha y Ano Yoga. Todos son tantras, cuyo objetivo es la transformación y resignificación de esta construcción emocional de la realidad. Y luego ya llegaríamos en el nivel llamado Gran Perfección, o Ati Yoga, o Mahasandhi, o Dzogchen. Entonces, todo en estricto sentido es una transformación emocional. Podemos elogiar la psicología budista, cuyos antecesores en Occidente, por supuesto, teníamos griegos y previo a los griegos egipcios como Occidente, escuelas de pensamiento muy importantes. Los griegos, o los pocos que nos dejaron leer, y luego a partir de la Ilustración comenzaron estos filósofos que eran los pre-psicólogos, ¿verdad?, a tratar de estudiar la psique humana. El mismo Descartes, o Descartes, si le quieren llamar, Thomas Hobbes, luego los empiricistas, racionalistas, etcétera, que luego fueron mutando en ya el nacimiento de la psicología, psiquiatría, los fenomenólogos como resultado de estas escuelas filosóficas, los constructivistas también. Entonces, un intento de entender lo que llamaban the philosophy of mind, la filosofía de la mente, cómo funciona. Y esto era muy interesante, pero era a partir de la especulación. Hasta que nacieron las ciencias sociales en muchos aspectos, pero en términos psiquiátricos, los pacientes eran un laboratorio. Pensemos en Freud con sus histéricas e histéricos, ¿verdad? Pero este diálogo era muy importante. ¿Por qué? Porque ella era un laboratorio social. Y sin entrar en detalles, podríamos decir que muchos de los insights que tuvieron estos psicólogos a partir de Freud, digamos, Jung, Melanie Klein, en donde, bueno, también en la Gestalt, etcétera, Rogers, todos estos grandes psicólogos inicialmente, también sí era un laboratorio social, pero no tenían escáneres. Entonces, aquí el objetivo no es tanto, no quise decir hay que ir a la infancia, pero tampoco dije no hay que ir a la infancia. Hay diferentes métodos, ¿verdad? Puede ser en la infancia, puede ser a través de un trabajo
sistémico, puede ser a través de entrevista, inducción hipnótica, puede ser a través de hacer yoga, puede ser a través de un libro de autoayuda que para unos puede ser una babosada y para uno le hace un eco muy profundo. No estoy diciendo que todo es el relativismo cultural, no, hay ciencias sociales duras, aunque algunos les consideran que no es así, pero hay estudios muy formales sobre la psique humana. Pero lo que quiero decir es que en términos serios se puede aproximar al tema de muchas formas. Lo que es importante es reconocer el dolor y que ese dolor, desde la estrategia de la psicología budista, hay formas de resignificarlo, replantearlo, pero un elemento fundamental es la compasión. Entonces, es lo que vamos a ir trabajando. Bueno, entonces vamos a hacer una meditación, si les parece. Vamos a abrir un poquito. Sé que es que luego se empieza el aire a viciar un poco y es cuando ya los veo cabeceando. Se pierde un poco la frescura. No sé si podamos abrir un poquito también esa ventana. ¿Se puede dar un poquitín, por favor? Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar el ejercicio con las mismas bases del ejercicio de la semana pasada, con el dedo pulgar en la primera falange del dedo anular. Recuerdan, sacábamos el aire, tomábamos aire, mirábamos hacia arriba, girábamos en dirección del hombro izquierdo, luego lo contrario, sosteníamos el aire arriba y luego soltábamos el cuerpo y el aire se saca por la nariz. Bueno, y ya que terminamos en esta parte, ¿verdad? Vamos a comenzar siendo conscientes de nuestra respiración, ¿verdad? Y aquí vamos a trabajar en una meditación breve, es una práctica muy breve llamada metta o meditación en el amor bondadoso, ¿verdad? Pero esta práctica de metta o de amor bondadoso, metta es la palabra Pali, un idioma antiguo de la India. En sánscrito se llamaría Maitri, amor bondadoso, en la cual vamos primero a enfocarnos, ¿verdad? Son tres fases de Maitri o metta. Primero vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo, en nuestra identidad, tanto física como emocional. Y mientras inhalamos, generamos conciencia, ¿verdad? Y cuando exhalamos, generamos empatía. ¿Qué es conciencia? Significa awareness. ¿Qué es awareness? Es estar consciente. No lo quiero traducir como conciencia porque es muy ambigua la palabra. Entonces, eres consciente. Es como observar que hay algo en el piso y dices, ah, mira, I'm aware, ¿verdad? No juzgas, simplemente detectas, estás consciente. Entonces, estás consciente y luego exhalas, generas empatía. Entonces, la primera parte es donde vamos a inhalar y estar conscientes del presente, y al exhalar vamos a generar empatía. ¿Cómo definimos empatía?
como una emoción cálida, una emoción constructiva, una emoción que no trata de reparar, sino que trata de entender, trata de acomodar con empatía. Es como menciona Gabor Mate en términos de los trabajos paliativos, como se dice en español. Muchos médicos o a muchos médicos no les gustan los trabajos paliativos. ¿Por qué? Porque son gente moribunda y a los médicos les gusta curar. Qué bueno, ¿verdad? No cobrar, dije curar. Bueno, perdón, es que a veces se confunde. Dije curar. Y cuando hay una persona terminal, es muy frustrante, ¿verdad? Entonces, frustrante en términos de, oye, no estás allí para resolverlo, no estás allí para cambiarlo, no estás allí para salvarlo. Estás allí para acompañar, dignificar, dialogar. Si hay algo que resolver o algo que lo pedirá la situación, pero no es para que acabe todo en una historia feliz. Eso es empatía. No es la empatía que yo soy bueno y te voy a decir que es bueno, así que te voy a convencer de cuán bueno soy o cuán buena es mi religión, porque eso se vuelve una no empatía, se vuelve una forma de agresión y una forma de imposición objetiva. Allí hay, si me gustan decir quién tiene el micrófono encendido, por favor. ¿Ya lo apagaron? Uh-huh. Traducción. Entonces, empatía no es yo te voy a ayudar porque yo soy luz. Porque eso es una agresión, ¿verdad? Y en términos humanos eso se llama imposición cognitiva, positivismo categórico, que ha llevado al ser humano casi al borde de la extinción. Y como dice Harari, la religión del amor es la que más ha matado humanos en la faz de la tierra. Jesús es amor, ha matado a más seres humanos que cualquier otra ideología. No estoy diciendo que sea mala la religión, es mala la idea de imponer tu idea de verdad y bienestar a otros, así sea budismo, así sea vitaminas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un proceso complejo y esto es importante entenderlo. Transgresiones en nombre del budismo también existen, no en esa escala, pero las hay y muchas. Y en el nombre del hinduismo, bueno, diario en las noticias, ¿verdad? No porque haya algo malo en las religiones, cuando hay una propuesta, pero cuando tú dices esto es la verdad y la bondad y te impones sobre otros. Ese es mi punto, pero voy a cerrar la idea. Por lo que empatía no es necesariamente tratar de resolver, es esta intención de comprender de que el otro esté bien desde sus recursos internos, desear su mejor potencial, no desde tu verdad, sino desde su naturaleza, desde su propuesta. Entonces, ese es un punto importante en empatía. Entonces, inhalar a ser consciente, exhalar empatía, aquello que se llama compasión, es que no sufras por las condiciones de tu existencia, y amor amor bondadoso, que por el contrario experimentes felicidad, bienestar, plenitud. Obviamente es muy complejo lo que estoy diciendo. Solamente uno inhala, se hace consciente, y uno exhala, genera esta intención de compasión y amor bondadoso o empatía. ¿Queda claro este punto? Bueno,
no lo hagan tan filosófico, simplemente bienestar, plenitud, felicidad. Si lo resumen en una idea, felicidad, plenitud, va por allí, pero sin elaborar. Entonces, nuestra práctica en Metta se va a enfocar en 3 referentes. El primero es el referente personal. Vamos a enfocarnos en nosotros. 1, 2, en los otros. 3, en el punto en medio de nosotros y los otros que vamos a describir. Ya lo voy a decir durante la meditación, pero ahora no quiero que sea muy complejo. Así que empecemos, si les parece. Bueno, el tiempo, ¿verdad? Dedo pulgar, primera falange del dedo anular, ahí apretamos, sacamos el aire por la nariz, luego lo tomamos y hacemos los ejercicios ya descritos. Entonces, comenzamos. Nos sentamos cómodamente. Y primero comenzamos haciendo consciente la respiración. Luego hacemos consciente todo nuestro cuerpo, como si fuera un dibujo, el contorno del cuerpo. Y ahora el interior del cuerpo. Al inhalar hacemos consciente todo lo que nos compone. Y al exhalar generamos empatía. Si queremos usar un apoyo simbólico, el estar conscientes al inhalar es una luz blanca y al exhalar generando empatía es una luz azul. Así que estamos conscientes de todo nuestro cuerpo. Inhalar luz blanca, generamos empatía, un deseo de bienestar, completud, felicidad, salud. Con esta luz azul al exhalar. Si las luces nos sobran, podemos simplemente omitirlas. Lo importante es que al inhalar es como si activáramos todas las células de nuestro cuerpo, incluso las células de los huesos, los osteoplastos,
las células de la piel, cada molécula, cada electrón, cada componente físico, químico y biológico, como si se activaran con luz blanca y al exhalar recibieran toda esa empatía, amor bondadoso, compasión, sin juzgar, sin tratar de cambiar, deseos de plenitud, salud, felicidad. Inhalar luz blanca, cada vello o cabello de nuestro pie, de nuestra piel, lo percibe. Cada poro, cada conducto de nuestro cuerpo, cada órgano. Tratamos de respirar lo más normal posible, aunque puede ser un poco más profundo, pero no demasiado lento ni tampoco demasiado agitado. Inhalar, estar consciente. Exhalar, empatía. Y ahora nos enfocamos en todos los seres sensibles, seres humanos, animales, todos los seres sensibles que podamos contemplar. Al inhalar, los hacemos consciente. Al exhalar, generamos este sentimiento o expresión de empatía, amor bondadoso, compasión. En las palabras de bienestar, felicidad, plenitud, salud. Tratamos de imaginar a los incontables seres humanos, animales, seres sensibles. No excluimos a ningún ser sensible. Todos estos seres sensibles son similares a nosotros en el hecho que tienen un sentimiento de yo, de identidad propia y anhelo de que su mundo y sus experiencias sean funcionales y gratificantes. A nivel físico, emocional, material, espiritual. Inhalamos y hacemos consciente a todos los seres. Exhalamos y generamos empatía. En
En esta tercera fase, ahora todos los seres sensibles, incontables como puedan ser, en un instante se vuelven moléculas de luz, moléculas de energía, y ahora mismo conforman cada molécula, célula, tejido, electrón de nuestro cuerpo. Ahora todos los seres sensibles son nuestro cuerpo. Y volvemos al ejercicio inicial de hacer consciente todo nuestro cuerpo. Inhalamos, lo hacemos consciente. Exhalamos, generamos empatía hacia nuestro cuerpo. Cada electrón, cada leptón, cada gluón, cada molécula, cada célula, mitocondria, configuración genética, todo, cada hélice, cada enlace en nuestras neuronas, en nuestros riñones, corazón, hígado. Lo hacemos plenamente consciente. Y al exhalar, generamos este sentimiento de calor, empatía, buenos deseos. Al inhalar, todos los seres sensibles conforman nuestro cuerpo. Al exhalar, generamos esta empatía completa. Hay una pregunta aquí en el foro. Este trauma transgeneracional, ¿te refieres a que puede ser de otra vida, de acuerdo a los budistas? Si es así, ¿cómo lo trabajas? Cristian René pregunta. Buena pregunta. Me invitaron a un congreso hace, si bien recuerdo, un par de años de psicología sistémica, un congreso internacional aquí en Club Asturiano, organizado por Sovelu, a hablar de mindfulness y hablé con uno de los ponentes, Karl Heinz. No es broma, así se llama, es decir, porque Karl Heinz es el nombre típico alemán, pero así se llama. Y hablaba sobre la aproximación sistémica que él tiene, que no es una sola aproximación. Lo sistémico no es sinónimo de configuraciones o constelaciones familiares, hay otros métodos sistémicos. Sin embargo, en su método sistémico, él me compartió esta experiencia donde en una dinámica sistémica que a mi parecer es excelente, no que yo tenga que juzgar a nadie, pero estuve en sus
presentaciones. Y me compartió que en una experiencia no encontraba un dolor, un trauma transgeneracional en términos de la construcción tradicional hacia arriba, llamados así de ancestros, padres, abuelos, etc., sino que se encontraba este dolor o este proceso en otra vida del individuo que se encontraba aparentemente o presuntamente participando. Lo digo así porque es una anécdota, es algo que él mismo compartió. Mientras tomábamos un café, no fue algo público, sino que estábamos allí conversando. Y esto también muestra algo que fuera del budismo también hay una creciente evidencia de acuerdo a la Universidad de Virginia, en la Facultad de Psiquiatría, en la División de Estudios Perceptuales, Division of Perceptual Studies, donde hay miles de casos de individuos que dicen recordar vidas anteriores y en al menos un 50% de los casos son individuos que tienen muertes traumáticas. Ahora, pueden estar pensando en que esta universidad ya se volvió patrulla de cuarta, ¿verdad? No es así. Esta es una de las universidades Ivy League en los Estados Unidos y la aproximación de los estudios de la continuidad de la conciencia se basa en estudios formales de individuos que tienen memorias muy precisas, cuya información se comprueba en archivos históricos, forenses y con las personas que dicen describir, y con base en la muerte trágica de que presuntamente se tuvo en la vida anterior, los niños no nada más describen los detalles de la muerte, sino que también nacen con marcas de nacimiento no muy gratos de su presunta muerte, que es corroborada con protocolos sumamente estudiados, sumamente formales, en 2 volúmenes de cerca de 3,000 páginas publicados por el doctor Ian Stevenson. El rigor del estudio es tan formal que ha llamado la atención de todas las universidades, ganado el respeto de académicos que cuando estudias la evidencia, como dice el doctor Robert Anmelder, dice, la investigación es tan impecable a nivel de ciencia social que la antítesis, es decir, el cuestionamiento de lo presentado, es avergonzantemente débil. Entonces, allí hay un caso interesante sobre cómo podemos también llevar un sentido de identidad de una existencia a otra. Según la psicología budista, hay aspectos en términos de karma, que es cuerpo y el entorno particular en el que naces, familia, entorno, etc. Luego también con aquello con lo que vas a encontrarte en algún momento, es decir, el entorno familiar, emocional, si es destructivo, constructivo, protector o de carácter de abandono, etcétera. Y luego hay aspectos como tu personalidad, tendencias, inclinaciones, etcétera, pero no voy a continuar con estos detalles porque no es el tópico. Así que dicho desde esta perspectiva, junto con toda la presentación filosófica formal que hace el budismo. Así que hay varios aspectos que nos construyen y es aquello que se llama la ignorancia adquirida, que es la identidad que somos designados a tener en términos culturales, que es lo primero que ya hablamos el día de hoy, ¿recuerdan? La designación cultural, la designación
identitaria. Todavía vamos a profundizar más de esto en trauma, que es una designación o puede ser una designación. Eres un bueno para nada, tú tienes que servir al hombre, o cómo estorbas, cómo molestas, soy un padre, madre frustrado, nada vale la pena, y todo esto es en términos de una co-construcción de realidad, donde todavía ni siquiera tocamos la superficie de este tema, en términos de trauma. Y luego también hay algo, tendencias, argumentaría el budismo, con las que nacemos. Entonces, allí llegaría esta reflexión. Bueno, Leti, te paso el micro. Ajá. Está enfocada. Luego se les manda la foto. Estoy viendo la cámara y si gustan luego manden la foto. Gracias, Leti, pero sí está enfocada. Todos los días hay curso y se ve. Dice dolor, punto 1, humana, lenta, dependiente, delicada, 2, representación, designación cultural y personal. Pero allí están, no puedo traer ahora mismo la cámara. Sebas, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo voy en una escuela católica. Sí. Y pues tiene nivel y mucha gente se inscribe a pesar de no ser católico. Pero yo estoy de acuerdo que si es una escuela católica, que impongan o intenten de hacer que crean en la primaria, pero yo siento que en una secundaria que crean en laica, Dios, en la Biblia, ¿y a eso te refieres? Ajá. Pero yo no sé si es correcto que sea laica o que sea que sea católica, porque siento que a esta edad empieza a tener criterio de lo que crees y de lo que no crees. Entonces, correcto. ¿Tú crees que sea formativo o que esté mal querer imponer una educación católica metiéndola a otros temas como historia o lo que la meten? Sí, es correcto. Me parece que hay un gran avance, no nada más en términos de la reforma en México, separación de iglesia y Estado, pero esta reforma, como se llama en México, siglo XIX, ocurrió en la ilustración occidental, ilustración europea, a veces le llaman francesa, vamos a decir siglo XVII y luego ya formalmente en 1700, la era de la ilustración, la razón, ¿verdad? El ser humano nos hemos tratado de explicar las cosas desde una forma premoderna con las religiones. Número 2, luego con la ciencia, ¿verdad? Y toda forma de imposición pareciera ser cuestionable. Sin embargo, hay que entender esta para quitar la culpabilidad a la religión o al mundo, lo que fuere. Hay que ver que el ser humano se ha tratado de explicar las cosas con cuentos, con mitos. ¿Qué dicen las religiones? Mi religión es la real, lo demás son mitos. No, como que Ganesh, como que Shiva y Vishnu, no. Dios en 6 días creó el mundo, descansó en el 7º. And so on. Pero digo, no se tienen que reír, pero así son los cuentos, ¿verdad? O los 7 emperadores, o la creación a través de un orgasmo, como en algunos Puranas aparece. Bueno, como quiera que fuere, son mitos y hay que respetarlos como tal. El problema es, como dice la psicóloga Brené Brown, la religión dejó de ser el misterio y la fascinación por estar fascinado por esa incertidumbre y se volvió certezas. Mi Dios es absoluto, esto es pecado, esto es lo que se debe de hacer y lo demás es el infierno. Entonces, es allí cuando el ser humano se vuelve intolerante, se vuelve positivista, es decir, esta es la verdad, punto.
Sí me parece cuestionable el hecho que se quiera meter el conocimiento religioso, que debería ser un conocimiento misterioso, que es lo interesante, a historia, ciencia, el creacionismo en la biología es de risa, honestamente, es de risa, ¿verdad? Que se creó en 7 días. ¿Y cómo te explicas quién creó esta perfección? Pues no te vas a ir al Génesis, ¿verdad? Es de risa en ese sentido cuando te metes en cosas como una teoría evolutiva bastante formal, ¿verdad? Es como si dijeras, no, mire, el avión, en aeronáutica, el avión vuela por obra de la caridad. Bueno, sí, pero hay física, hay aerodinámica, hay matemáticas, hay todo, hasta química, aleación de metales, etcétera. Hay ecuaciones muy serias para que vuelen los objetos. Resistencia al aire, gravedad, electromagnetismo. Entonces, yo abogaría por un contexto para cualquier religión, islam, cristianismo, incluso budismo, hinduismo, zoroastrismo, o lo que uno crea, la iglesia de Maradona, o lo que a uno le dé la gana, ¿verdad? Pero en un contexto de, como le llaman, libertad de culto. El problema es cuando ya se vuelve una imposición cognitiva. Y allí habría un problema, y no estamos hablando del cristianismo en sí mismo, de cualquier religión, incluso imponer el budismo es bastante cuestionable. Bueno, buena pregunta. Bien, entonces vamos a cerrar esta segunda sesión con una breve síntesis de lo que hemos argumentado. Tocamos temas importantes ya vinculados al dolor, al trauma. Aquí desde una reflexión una vez más de cómo construimos la identidad y usamos metáforas y ejemplos de piezas de rompecabezas que nos componen, aquello que podemos llamar imagen de nosotros mismos a partir de eventos e interacciones con otros. En términos de proyección o representación de la realidad, dijimos que en todo momento estamos representando nuestra identidad afuera de nosotros y que todo esto tiene que ver con una identidad. Allí también usamos varios ejemplos de que hay dos tipos de proyección. ¿Recuerdan? La proyección interna, nuestro monolingüismo del otro, estás dialogando sobre tú y el mundo y te vas al pasado y te vas al futuro y estás, o te ves en el espejo y dices, wow, ¿no? O bien, es cierto, como quiera que fuere, ¿verdad? Pero de cualquier manera, no, tampoco me vean con ojos de odio, o sea, simplemente es un ejemplo. Bueno, entonces, de cualquier manera, allí hay una proyección donde estamos dialogando sobre nuestra construcción y usamos la idea de estas dos proyecciones, interna y externa. En términos de la realidad dialógica, nuestra identidad va cambiando conforme nuestras interacciones va cambiando. Y aquí tocamos temas muy importantes que desglosamos y ya comenzamos a dialogar en términos de trauma o dolor. Trauma no en términos físicos, sino en términos emocionales, y esto tenía que ver con la construcción de la identidad humana, que es lenta, dependiente y delicada. Por supuesto, se elaboró con mucho más elementos que solamente la síntesis que estamos haciendo. En términos de representación, hay un tema o hay un concepto muy importante, designación. Somos designados seres humanos, como dice el psicólogo Jacques Lacan. Hay una designación cultural de un intangible y a partir de ahí somos designados tanto culturalmente, somos esto, somos aquello, no soy esta persona, soy aquella. Hay una designación como identidad cultural.
en términos incluso de nuestro posicionamiento en el universo. Nací para sufrir, soy resultado del pecado, soy de raza superior, soy de raza inferior, soy clase esclava. Piense nada más en la esclavitud de los 60s en Estados Unidos. Es un capítulo no nada más lamentable, sino que ocurrió antier. Bájese del autobús, vaya al baño de su grupo etno, vamos a llamarle étnico, porque la palabra raza ya es muy cuestionada en la academia, y bueno, y por supuesto que esa acción es muy cuestionable también. El punto es, ahora que estamos con lo del nacimiento de Martin Luther King, bueno, designación cultural y personal. Inconscientemente nacemos dentro de una co-construcción de realidad que nos da identidad. De allí argumentamos ya otros aspectos en términos de trauma y muy general lo tocamos en términos de, y solo se mencionó, la corteza orbitofrontal, que es la responsable de la construcción del lenguaje imaginario, como dice el psicólogo John Bark, viajar en el tiempo, viajar hacia... Les voy a apagar el micrófono, señoritas. Viajar en el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro e imaginarnos. Y esta corteza orbitofrontal, donde hablamos de la extraordinaria capacidad humana de construirse a sí mismo en el tiempo a través del lenguaje, una facultad que no tiene ningún otro animal. No sabemos si es bueno o malo. Y el punto es que en esta construcción del lenguaje está el sistema límbico que vive su realidad emocionalmente y no tienes otra forma de vivirla porque tu construcción es eminentemente emocional y el sistema límbico tiene dos grandes conexiones, bueno, incontables. Pero algo muy importante es, nos conecta a la parte biológica y nos conecta a la parte ficticia lingüística. Entonces, por eso, hasta un cuento que no existe te puede horrorizar con un buen narrador, o hasta simplemente una palabra que no tenga forma, no tenga sentido, puede causarte tanto daño como una navaja, ¿verdad? Incluso de la navaja pudieras curarte, pero es mucho más difícil este intangible. De tal manera que si le dices a un perro ridículo, peludo, hocicón, pues igual dice, me está regañando por algo, pero se le va a olvidar, ¿verdad? En el caso humano hay una relación en su sistema límbico, en su construcción de la corteza orbitofrontal, y esa memoria está tanto en la construcción de su discurso hacia afuera como también en su conexión biológica. Con esto vamos a cerrar y vamos a continuar luego con la noción de trauma, resquebrajamiento. El ejercicio meditativo que hicimos se basaba en inhalar awareness y exhalar empatía, maitri o metta, en 3 fases: a uno mismo, hacia los demás y luego los demás dentro de uno mismo, conformando cada molécula. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.